Ayer terminó la festividad del Yom Kippur, que se toca la trompeta. Son trompetas de aviso, ¿no? Porque el shofar es un toque de atención. No son las trompetas de victoria, que eso son trompetas metálicas, ¿no? De plata, las 7 trompetas de plata. Es la gran diferencia, ¿no? Entonces ahora estamos en tiempos de aviso y por eso comenzamos avisando, ¿no? Pero me llamaba la atención, el martes estuviste hablando de que cuando se toque la última trompeta, y hay varios lugares en la Biblia donde habla de las trompetas. En realidad, en 1 Corintios nos habla de que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y es shofar, no es la trompeta de victoria, sino que es trompetas de aviso, ¿no? Entonces habrá una llamada, los hijos de Dios se van con el Señor, lo que llaman el arrebatamiento, ¿no? Pero es la última trompeta. Hoy todavía escucharemos más trompetas, todavía no ha llegado el tiempo del final, aunque el Yom Kippur terminó ayer, ¿no? Pero todavía este año vamos a tener oportunidad, todavía no se tocó la última trompeta, porque si no ya no estaríamos aquí, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar, como tú bien dices, el uso del shofar y el uso de la trompeta. Tanto lo uno como lo otro son instrumentos, el uno como el otro son instrumentos que simbolizan a los siervos de Dios, eso está claro. Como el incensario simboliza al intercesor, al sacerdote, etcétera, ¿no? Y los shofares se tocan para alerta general, alarma y alerta general. Y los avisos de Dios proféticos de que cuidado, cuidado, cuidado. Reflexiona, arrepiéntete o prepárate, sé sabio, que el enemigo viene. O que el tiempo final viene, o que tu fin ha llegado. Cuando el profeta va y le dice a Ezequías, pon tu casa en orden, que tu vida ha terminado, que vas a morir, pues le da un toque de shofar impresionante. Entonces, todos esos shofares son usados a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel en situaciones peligrosas, y en las fiestas particularmente se usan 7 veces, en concreto en la fiesta del Yom Teruah, que precede a la última oportunidad, que es el Yom Kippur. 7 días sonando el shofar, llamando al arrepentimiento, a la reflexión. Mira que si no te arrepientes puedes ir al infierno, vamos, literalmente, ¿no? Y después llega el Yom Kippur, y es la última oportunidad, y los que han escuchado los shofares pasan a formar parte de los redimidos, los rescatados, los que se han puesto en paz con Dios, los que han recibido el sacrificio, el beneficio del sacrificio del Cordero que se realiza el último día, cuando antes de entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote por segunda vez, que entra 3 veces. Ese macho cabrío que sacrifica y que lleva la sangre al propiciatorio, que es el arca del testimonio, que está en el lugar santísimo detrás del velo, y la vierte, es la que hace propicio a Dios para que sea juez satisfecho, sea justificado el pecado del pueblo con el pago correspondiente de esa muerte, ese sacrificio. Porque la paga del pecado es muerte. Si muere una víctima inocente, pues se paga por el culpable, y esto es lo que simboliza el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Ahora bien, las trompetas es otra cosa, como tú bien has dicho. Las trompetas de plata son victoriosas. Entonces, por eso resulta que no vino Jesús en el Yom Kippur, ni vendrá en el Yom Kippur. Vendrá después de la última oportunidad. Es decir, que después del Yom Kippur hay la fiesta de Sukkot, de Tabernáculos,
y que termina con la Simchat Torah, la última fiesta, el último día, que son las bodas, y que por tanto ese último día simboliza que ya ha habido el arrebatamiento, el Señor ha venido, no ha bajado, no es la venida definitiva que es después de las bodas, sino que ha venido sobre una nube igual que se fue y llama a los muertos que han muerto en Cristo, en la fe, en la esperanza, y los resucita. Y después también, inmediatamente después, a los que estén justificados porque han pasado la puerta antes de que se hubiera cerrado definitivamente en el último Yom Kippur. Y entonces todo ese tiempo son toques de trompetas victoriosas, incluso tan victoriosas como que son las que anuncian las copas de la ira. ¿Te das cuenta que las 7 copas de la ira las copas de la ira vienen después de trompeta, 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 trompeta? Son victoriosas por una razón, no es shofar, son trompetas de batalla, de guerra, de ataque y de victoria. Copas de la ira para quebrantar a todos los enemigos del pueblo de Dios, todos los enemigos de Dios, todos los rebeldes, todos los que se han dejado poner la señal del anticristo, y las copas de la ira ¿cómo decir? Masacran a todas las huestes del mal, todos los ejércitos diabólicos, y con el propósito de terminar el plan de liberar al pueblo de Dios, que sigue todavía bajo la presión del cronos, del espacio, ocupado por Satanás, como era en tiempos de Faraón en Egipto con el pueblo de Israel. Entonces, para liberar al pueblo, son 7 trompetas. A la final trompeta, es decir, después de las copas de la ira, es cuando realmente, cuando se haya ejecutado toda la venganza de Dios, entonces se levanta. Hasta que no ponga a los enemigos bajo sus pies, dice que no se levanta del trono. Y eso viene por las respuestas a las trompetas de plata, que son las que marcan las victorias de los ejércitos de Dios, por supuesto ejércitos angélicos, además también de los ejércitos que pueda usar en el mundo, ¿no? Con esas confrontaciones, por ejemplo, el uso de las plagas terribles, y el uso de la confusión, que se matan unos a otros, del granizo, y para qué vamos a hablar de los meteoritos, o el uso de los terremotos, y lo que Dios usa al mover su creación para ejecutar. Entonces, a la final trompeta. Y ahí está el gran conflicto. ¿Dónde está la Iglesia mientras las copas de la ira? Pues inmediatamente que la congregación ha superado el último Yom Kippur, los que la han superado, entonces se acaba la gracia. El tiempo de la gracia. Y ya no tiene sentido que estemos predicando el Evangelio. Toda la Iglesia tiene que huir, porque se levanta el anticristo. Y se levanta para perseguir ferozmente a la Iglesia, que tiene que huir. Apocalipsis 12, huye. Huye al desierto. Y es el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 3, que dice: por cuanto has sido fiel a la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día malo que viene sobre toda la tierra. No es que te arrebataré, que ahí está la gran confusión de los que dicen que no va a haber persecución, que no va a estar aquí la Iglesia durante las copas de la ira, va a estar protegida. Igual que durante el diluvio universal, los escogidos estaban en el arca, pero no fueron arrebatados. Igual que Lot y su familia durante la masacre de Sodoma y Gomorra, estaban en la tierra protegidos, pero no arrebatados. Entonces, ahí hay una confusión tan grande que está impidiendo que la Iglesia recupere temor de Dios profundo. Si no pasa gran tribulación, no va a sufrir, pues bueno, no pasa nada, ya sufrió Cristo por nosotros. No es purificada por fuego. Gran tribulación es una cosa
Y copas de la ira es otra. Gran tribulación es para la Iglesia y para Israel, para que se complete el verdadero pueblo escogido de Dios, que es juntos, judíos y gentiles, redimidos por Cristo, y las copas de la ira es juicio de Dios contra todos los incrédulos y seguidores del anticristo. El Señor, bueno, hoy es Día de Gracia, ¿no? Todavía estamos en Día de Gracia. El Señor dijo, si no os arrepentís, vosotros también pereceréis. Y está estableciendo el juicio frente a la salvación. El arrepentimiento, es decir, estamos a veces tan preocupados porque cómo anda el mundo, las decisiones que toman los políticos, los industriales, yo que sé, tantos y tanta gente, pero el tema es que el shofar está sonando para que el pueblo de Dios se arrepienta. Es decir, salgamos de nuestras imperfecciones y reconozcamos nuestros errores y podamos ser purificados también, ¿no? Entonces es tiempo precisamente de eso, una iglesia arrepentida o de arrepentidos, ¿no? Una iglesia limpia, una iglesia que se arrepiente de corazón, se deja circuncidar el corazón con el bisturí de la espada de la verdad, de la palabra de Cristo mismo, y que después confiesa sus pecados. No los retiene por orgullo, sino que se humilla y confiesa sus pecados con verdadero dolor. El dolor del arrepentimiento y la vergüenza de haber cometido esos pecados. Y después pide perdón con gemidos, porque sabe por el Espíritu Santo que si no es perdonado, está condenado. Merece la condenación. Y entonces pide perdón con verdadera contristación, ¿no? con quebrantamiento del alma. Y luego pues se experimenta la gracia de la respuesta de Dios, de que da el perdón. Y una vez que recibe el perdón, es liberado de la culpa, liberado. Bueno, pues lo que hemos tenido en este Congreso de Liberación, totalmente, y pasa a vivir con más temor de Dios, queriendo hacerlo en el primer amor y las primeras obras, es decir, siendo obediente, siendo humilde y obediente a la verdad, y no pues religioso, teórico y hipócrita, ¿no? Entonces la Iglesia tiene que ser preparada para presentársela como sin mancha y sin arruga. No puede casarse con una novia sucia, vamos a decirlo así, por no decir llena de pecados, de inmundicia, de concupiscencias, de mentiras y de egoísmos, etcétera, ¿no? Y este es el aviso. Es triste que cada año sucede algo muy curioso, que después del Yom Kippur hay muertos relevantes, como para dar testimonio de aquellos que no han pasado por la puerta de la salvación y que reciben el castigo de Dios, en lugar de tener una prórroga de vida, que es una de las expresiones más claras de gracia. Gracia es, Dios va a este rey y le dice eso y se arrepiente, se quebranta. Yo pienso que eso sería en la fiesta de Yom Teruah, es decir, que oportunamente, porque no hay nada deslavazado, todo es en un concretismo tan maravilloso e impresionante que da respuesta a lo que es la mente de Dios, matemático perfecto, ¿no? Y entonces pues supera el Yom Kippur el rey Ezequías. Sí. Y recibe una gracia de una prórroga de 15 años de vida. No estamos hablando de teorías, en nuestro ministerio ha habido situaciones, como estabas diciendo del congreso que hemos tenido, que cuando hay personas que no se alinean con el propósito de Dios, en el mes o 2 meses siguientes vemos que hay una degeneración
Ha habido obreros nuestros que les ha pasado eso. Quiero decir que no estamos hablando de una teoría, sino que es una realidad, que de repente hay alguien que entra en crisis y en barrena porque no aprovechó la oportunidad de la gracia para que haya una transformación en su vida. Y siempre se dan casos de autojustificación, de echar la culpa a otros, mantenimiento de estatus, cosas de este tipo, que al final, por mucho que tú intentes agarrarte a las cosas que tienes alrededor, si no tienes gracia de Dios... No, en vano edifica el hombre. No, efectivamente, no hemos hecho un estudio de qué pasa en nuestro ministerio después de cada Yom Kippur de cada año, o de cada congreso, sí. Que es un poco una especie de acercamiento a una fiesta divina, que es la fiesta de Sukkot, que es muy larga y que, bueno, tiene una preparación con el Yom Teruah, las trompetas, etcétera, hasta llegar, después de pasar el Yom Kippur, al verdadero Sukkot, que simboliza la venida de Cristo, nacimiento de Jesucristo, y que advierte de que también vendrá en Sukkot. En conclusión, no lo hemos hecho, pero sí que hemos experimentado lo que tú dices, porque una cosa es la muerte física, sí, y otra la espiritual. Y otra la espiritual. Entonces la muerte física también sucede a veces a personas que Dios dice: hasta aquí has llegado. Te obstinas en ser tropiezo a otros, te obstinas en ser rebelde y en no rectificar, en no dejarte corregir, en no dejarte disciplinar y en no ser hijo, porque el hijo necesita disciplina. Dios a quien ama castiga, y por tenerlo por hijo, como un buen padre. Y entonces pues puede suceder muerte física, que también la hemos visto en algún caso, pero lo que más hemos visto son lo que tú dices un poco, que después del Congreso, en los primeros meses, hay deserciones. Hay deserciones, pastores que tiran el manto, lo desprecian, obreros que desechan la túnica, ¿no? Que desechan la armadura de Dios y que se vuelven a los rudimentos del mundo. Hombre, no es de extrañar que los que seguían a Jesús como apóstoles sin estar llenos del Espíritu Santo, cuando murió, enseguida tuvieron la tentación de ir a pescar. O sea, imagínate tú. Claro, ¿qué? ¿Y ahora qué? No entendieron, porque no estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ay, amigo, kamikazes imparables hasta el martirio, porque en definitiva no es nuestro querer lo que va a definir el resultado de lo que hagamos, sino es el querer de Dios. Y Dios tiene gracia del que quiere, cuando quiere, como quiere. Yo por eso digo, si nosotros somos conscientes en nuestro propio ministerio, podemos extenderlo primero al resto de la Iglesia y luego al mundo. Es decir, el que no escucha el sonido de la trompeta, del shofar, y no se alinea con el propósito de Dios, queda fuera de la cobertura de la gracia de Dios para su vida y tiene que afrontar las cosas desde sus propias fuerzas, ¿no? No sé cuántas oportunidades da Dios para seguir tocando el shofar, ¿no? Cuando habla de siete toques tremendos del shofar estridente, pues está hablando pues de mucha gracia, plenitud, mucha misericordia. Pero incluso cuando dice que cuántas veces perdonará a mi hermano, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahí está mostrando lo que pide que nosotros aprendamos a hacer, porque Él está dispuesto a hacerlo, si no, no pediría algo que Él no hace, ¿no? Y bueno, vamos a hablar claro, cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros cuando pues, estuvimos años y años resistiéndole, dándole la espalda, etcétera, hasta que por fin nos dio la vuelta. Pues también sucede con las ovejas rebeldes, o, ¿me entiendes?, o con los pastores resistentes a
a la humillación, a la humildad, y resistentes a la obediencia y a la renuncia, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde llega esa paciencia? ¿Cuántos Yom Kippurs permite Dios que una persona experimente sin cumplir la circuncisión, sin dejarse circuncidar del corazón, sin un verdadero arrepentimiento y sin una rectificación? Porque claro, luego está, cambiar el giro, cambiar de actitudes y cambiar de comportamientos, dar frutos, en una palabra, dejar que el Espíritu Santo dé los frutos, ¿no? O sea que, y estamos en estas fechas, ya pasó el Yom Kippur, pero el asunto es que ha comenzado el año espiritual ha comenzado. En términos, el año del calendario político, histórico, o diríamos del pueblo de Israel, comienza con la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. A partir de ahí, en la primera Pascua, Pesaj, ahí está el calendario que rige. Pero claro, el verdadero calendario comienza desde la creación, que es lo que se conmemora ahora, y desde la creación, que duró 7 días. Y el séptimo hubo Shabbat Shalom, como hay ahora después de la séptimo toque de shofar, está el Yom Kippur, que es el descanso total por haber experimentado el perdón, por haber pasado la puerta, no haber dejado que se escapara la última oportunidad de pasar por la puerta estrecha, que es Jesucristo. Cuando Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entonces, durante esos 7 días Dios creó todo lo que existe, luego al hombre, y luego ha tenido que Dios crear al nuevo hombre, que fue creado como hombre Jesús. Como Dios no, pero como hombre fue creado. No era antes, no era hombre, era solo Dios. Y se encarnó en un tiempo determinado, y nació en Belén en estas fechas. Es algo maravilloso. Y después de haber superado este Yom Teruah, estos 7 toques de avisos, y haber pasado la puerta y experimentado un Yom Kippur victorioso, con limpieza de la conciencia, sin acusaciones, pues empieza un tiempo de paz, de comunión con el Señor, para encaminarnos a las bodas, a la última fiesta que viene ahora, después de que pase Sukkot, que es la Simchat Torah, la fiesta de bodas, que tristemente los rabinos, siempre enamorados de la Torah, es curioso, están enamorados de la Torah, pero de la Torah escrita, no de la Torah viviente, pues agarran la hermosa Torah que tienen, la mejor que tienen, y la abrazan y se ponen a bailar con la Torah, ¿no? En esta fiesta. Pero bueno, es que se olvidan de que el baile que produce verdadero gozo es con el novio, es con el que se va a casar. No nos vamos a casar con un libro, no es la Torah escrita y transmitida por Dios a Moisés, que condena especialmente la ley, pues ¿desde cuándo? ¿No? Entonces ellos aman la ley. Juan decía eso, ¿no? En el principio, la Torá, el verbo, era con Dios, ¿no? Claro. Y se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Claro, confunden lo que es la Torá justiciera, legal, que fue hecha, dada por Dios como respuesta a la transgresión del pueblo rebelde, que no había manera, dejando bien claro que condena,
y que después de esos 10 mandamientos se fueron estirando hasta llegar a que la ortodoxia judía imponga 613 mandamientos, y presume de que los granos de una granada son 613 y presume de la simbología y yo qué sé qué cábalas se hacen, pero en realidad Jesús dice que bueno, pues que habéis invalidado la verdadera ley, que no es lo que vosotros, los añadidos que habéis hecho, ¿no?, con vuestras leyes y con vuestras normas. Y la verdadera ley es la perfecta ley, la llama la ley de la libertad y la ley del amor. ¿Qué ley había antes de que Satanás se rebelara en el reino celestial? Ninguna. Ninguna. ¿Y cómo renueva Dios eso? Después de haber ordenado la ejecución que impone la ley al que la infrinja, con los 10 mandamientos, eso es la Torah legal. ¿Cómo lo establece antes de dar esa ley? A través de Abraham. A través de Abraham. No le da una ley. Yo les digo a los judíos, oh, cómo admiro yo a Abraham, es verdad, y además es que me maravilla ese hombre de Dios, que de ser un idólatra, fabricante de ídolos, en Irak, obedece al llamado de Dios sin haberle conocido. Dios lo escoge, lo llama y responde, deja su casa, su parentela, su negocio, todo, y se va sin saber a dónde tiene que ir. Sal de tu casa y de tu parentela y sígueme. Y no se dice a dónde. Y lo va guiando en esa comunión personal. Y así Dios le acaba llamando mi amigo. ¿Y qué le dice? ¿Qué ley le da? A mí me maravilla la obediencia de Abraham hasta el punto de que después de no tener hijos, ser su mujer estéril, tener él 100 años, su mujer 90, y Dios hace el gran milagro de darle a Isaac, que es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa, milagrosa, pues resulta que Dios le pide que lo sacrifique. Cuando tiene 12 años, que lo lleve y lo mate para él, en un altar en Sion, en donde después... Sí, en el monte Moría. En donde Jesucristo fue realmente sacrificado después. Entonces, y él obedece, y no se cuestiona, y no discute, no lo entiende, pero piensa, bueno, Dios sabe lo que hará. Dios sabe lo que hará. Confío en él. Por eso se le llama el padre de la fe. Y sin embargo, Dios solo le da un mandamiento. Solo uno. Anda delante de mí. Y sé perfecto. Y sé perfecto. Fíjate. Bueno, la perfección viene como consecuencia de su comunión con el Señor. Como consecuencia de la obediencia. Vete delante de mí, no te designo, y no vayas detrás. Y no vayas por la derecha o por la izquierda. Delante de mí significa según yo te vaya guiando en mi voluntad. Y en realidad no ha cambiado de propósito Dios, porque a Adán y a Eva les dice no comáis de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, hacedme caso a mí. De todos los demás podéis comer, pero de este no comáis, porque entonces ya no haréis mi voluntad. Gustaréis del mal y se os meterá en el alma para quedarse ahí y sufriréis las consecuencias del pecado de desobediencia. Un solo pecado, una sola ley. Y de ahí vino después la maldición a toda la humanidad. El aumento a las nuevas leyes, ¿qué plan tiene? Pues es que el pueblo de Israel, como siempre y como sigue siendo tristemente, por ser tan inteligentes según el don genético que Dios les ha dado, porque no han abusado de las idolatrías que entontecen y dan oportunidad a toda clase de demonios que hacen idiotas a los idólatras. Entonces, y aparte de la gracia de Dios sobre la descendencia de los hebreos de Abraham, que les despierta, les ilumina la inteligencia, y por eso son usados para los mayores descubrimientos científicos de la humanidad, y ahí está bien claro. Y eso, en lugar de
usarlo con la sabiduría de la humildad, pues se engrandecen y son las personas más orgullosas que uno se puede imaginar. Se creen más que los demás. Y encima, habiendo sido pisoteados perseguidos durante tantos miles de años, lo cual ha permitido, para ver si se humillan y se humillan y se humillan, no, se suben y se engrandecen ante la adversidad, porque son inteligentes para superar de una manera o de otra. Y cuando huyen, no se llevan sus propiedades, se llevan diamantes y se llevan conocimiento en la cabeza, y donde van, pues oye, lleno de tuertos, lleno de ignorantes, pues triunfan, ¿no? Claro. Y eso les lleva a que Dios siga permitiendo que sea el pueblo más perseguido, más disciplinado, más castigado, pero jamás destruido. Y luego pues tienen otra cosa, con esa inteligencia enseguida consiguen dinero y se hacen los amos de las riquezas donde quiera que van, y entonces ahí ya encima añaden al orgullo la codicia, que es hija lógicamente del ego, yo. Y entonces pues tienen los dos hándicaps más diabólicos para que puedan humillarse delante del Señor. Y se amparan los que quieren ser religiosos y quieren superar el Yom Kippur, creyéndose perdonados, justificados con la religión, pues entonces estos se refugian en los actos religiosos, encima ser soberbios cumplidores de la ley, creen que cumplen. Y pues tienen los mejores asientos en las sinagogas, reservados, en los sitios más estratégicos. Es una cosa es alucinante cómo sigue funcionando el sistema religioso. Según la enseñanza del maestro, ¿no? Todo lo contrario. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que han perdido la oportunidad de ayer? ¿No? No digo de ayer del Yom Kippur del calendario, sino la oportunidad que Dios dio ayer para el arrepentimiento, porque dice en el Evangelio que si oyereis hoy su voz, en la palabra, no endurezcáis vuestros corazones como en Meribá, ¿no? Y hoy ayer alguno no aceptó, no escuchó el sonido y no se arrepintió, pero hoy todavía es día de gracia y hoy todavía alguien puede, aunque se pasó ayer la oportunidad del calendario, hoy es día de arrepentimiento y de salvación, ¿no? Gracias a Dios que no fue ayer el último Yom Kippur, porque si no, pero que hoy puede pues ya no tendríamos ni que estar prácticamente predicando aquí. No estaríamos hoy aquí. No estaríamos predicando el Evangelio, no, de ninguna manera. Entonces significa que todavía hay misericordia y, ahora bien, para muchos ha dejado de haberla, porque volvemos a lo que es el tiempo de la gracia personal. Primero, para algunos fue su Yom Kippur definitivo y se murieron ayer. Y murieron sin salvación. Sí. Esto es así de terrible. Como mueren cada día cientos de miles de personas. Además, una de las noticias que hay aquí ahora mismo en España es que la mortandad, que no lo dice, la mortandad especialmente de los mayores, se ha más que duplicado con respecto a la que existía antes de la vacunación. Bueno, creo que es un 30% más de lo habitual. Un 30 solo, sí, sí. En los 30 ancianos. O 35. No, o en términos generales. No, en términos generales. Claro, pero yo voy a los ancianos, porque es de ese 30% de lo habitual de la población, si lo aplicamos en cuanto a cuántos de esos son ancianos, puede ser que sean, sí, puede ser que sea el 100%, es decir, que se haya doblado el número de muertos, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos las cifras exactas, pero en cualquier caso es un incremento alarmante, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿qué sucede? Yo no entiendo cómo los familiares que después tienen que ir a enterrar a sus seres queridos, viendo a sus papás, a sus abuelos o a cualquier familiar joven, porque no hay edad para cuando Dios escoge llevarse el alma de alguien, ¿no?
¿Y cómo no les advierte? Pues es muy sencillo. Si ellos no están advertidos, si ellos no tienen el temor de Dios, el respeto a Dios, si ellos no han gustado del arrepentimiento, fíjate tú, hablo de gusto. Es un gusto amargo. Pero hoy ahora está de moda todos los alimentos amargos. Es un gusto amargo, pero de gran sabiduría. Y si no han gustado del verdadero arrepentimiento, si no han experimentado lo que es el desahogo de la confesión, que curiosamente los psiquiatras saben muy bien usarlo, lo que pasa es que después no hay perdón ni nada, pero si no han experimentado el desahogo de echar sobre el Señor, echad vuestras cargas sobre mí, la confesión, vaciarse, liberarse de la congoja, de la culpa, y del fracaso, que es el pecado, es un fracaso, pues ¿cómo van a decírselo a otros que lo hagan? Pues este es el gran problema. Y así pues muchos padres se atormentan de que sus hijos caen en vidas depravadas y en violencias y en drogas y en esto y lo otro, pero ¿qué les pueden ofrecer ellos? Sí, o vidas vanas, que es a veces peor, porque ojalá fueras frío o caliente, decía el Señor, pero te quedas en la tibieza ahí en medio. Bueno, para unos padres de la sociedad normal no es peor, una vida vana, más o menos, pero para eso no tienen conciencia de eso, al contrario, dicen que bien, a mi hijo, es más, no dicen que a mi hijo le va bien si es drogadicto, si agarra el machete, en fin, si se vuelve pervertido sexual. No dicen que eso, que está, qué bien, mi hijo, cómo le va. Sin embargo, de aquel hijo que es ordenado, metódico, que controla y va viviendo en el electrocardiograma plano, todo va bien y estudia y saca buenas notas y pumba y tal, y va a casa y oh, qué bueno es mi hijo. Pero ¿y si se muere esta noche? Es que este es el tema más vital, es que no hay otro tema más importante. Entonces, sin embargo, de ese no va a decir que, claro, tú piensas desde otra perspectiva. Quizá ese hijo lo tiene más difícil porque se va a justificar a sí mismo, va a decir, bueno, yo no sé, como esos desgraciados callejeros, como esos drogadictos, o como esos, yo llevo mi vida ordenadamente, yo no me meto con nadie, yo soy bueno, no necesito a Dios. Ayuno dos veces a la semana. No, ese ya es el religioso. Por eso digo. Ese ya es otro tipo. Ese ya es el joven rico. Ese raya, ¿no? El joven rico que le pregunta al Señor, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dice, bueno, ¿cómo está escrito? ¿Qué lees? Cumple la ley. Y él dice, pues, ¿qué dice la palabra? La ley. Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera. Desde la juventud lo he cumplido todo eso. Digo, hazlo y vivirás. Esto ya lo hago yo desde mi juventud, pero no era cierto. Es mentira, claro. ¿Por qué? Autojustificación. No, porque puede ser que estaba bien educado en lo que eran los cumplimientos. Voy a la sinagoga todos los sábados. Voy a darles algo a los pobres, algo, no mucho. Voy a trabajar honradamente, no robo, no cometo adulterio, no mato. Y doy mis diezmos y ofrendas. Y leo la Torá todos los días, un poco, quizá no mucho, pero bueno, y quiero obedecer todas las cosas que me dicen los rabinos y mis padres. Una cosa te falta para ser perfecto. Vende todo lo que tienes y das a los pobres y sígueme. Es decir, no, tú lo que eres, tienes un mamón en el corazón que te llena todo, porque era muy rico. Claro. Aunque conozco a gente muy pobre que tienen un mamonazo ahí dentro tremendo porque están locos de ansiedad por ser ricos. Tienen más ansiedad y codicia que incluso los ricos por mantener, no perder lo que tienen incluso y aumentarlo. Conclusión, no es cuestión
de intentar yo ya hago, es que Dios haga el milagro. Es que Dios haga el milagro de cambiarnos el corazón. Si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y vuelve a decir por segunda vez a Nicodemo, un buen religioso que cumplía y que encima tenía la inquietud de acercarse a Jesús, porque claro, veía que este hombre, ¿de qué se le puede reprochar? Si es ejemplar en todo y habla de vida eterna, etc. Y viene a escondidas para decirle, maestro, lo mismo, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Por segunda vez, si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Así que, ¿qué es lo que pasa? Es la gran tragedia religiosa de que multitud de sacerdotes que se proclaman mensajeros de Dios y de las verdades de Dios, resulta que son simplemente funcionarios de una religión. Con buenas intenciones, incluso, fíjate, sí. Como Nicodemo, es decir, dice, esta gente está convencido de que eso es la verdad, de que eso es de que esa es su vocación, como también está convencido de que esa es su vocación un arquitecto, en lo que hace, no lo sé, quizá un poco más altruista, lo que quieras. Y entonces, ¿cómo pueden transmitir a los demás lo que es el reino de Dios? Si no lo han visto, ni han entrado en él, porque no se han dejado circuncidar el corazón. Es decir, no se han dejado matar literalmente. En la naturaleza vieja no la han dejado es que sea eliminada por la espada de la palabra de Dios, del verbo que quiere darnos una vida de promesa en el Espíritu, como Cristo se encarnó en esa manera espiritual, por el Espíritu. Nacimos de la carne y pasamos después por educación y por enseñanza a la carne religiosa. Y por eso a los Gálatas les dice, habéis empezado por el Espíritu y ahora volvéis a la carne religiosa, a la letra, a la tradición, al rito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que no pueden transmitir la vida, la nueva vida. Y viven en sus fuerzas, viven sacrificándose, muchos de ellos incluso hasta latigarse, como Lutero, que se daba latigazos, que ayunaba, que se sacrificaba y se veía condenado todavía, porque no hay manera. No hay manera, solo por la gracia. No hay manera de verse justificados, Y además, ¿cómo puedes verte justificado si tienes ahí la condenación? Tienes la condenación de la ley que condena tus actos. Y que no es cuestión de proclamar una fórmula y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, no. Es experimentar que estás libre, que estás limpio, que no amas ya el pecado para nada, que lo odias. Eso es la verdadera liberación, odiar la maldad, el pecado. Y entonces, pues la tragedia de la Iglesia es que la mayoría de los sacerdotes no han nacido de nuevo. Han ido a una escuela teológica, han recibido un diploma, pero algunos se aferran primero a la familia antes que Dios, eso está claro. Algunos se aferran primero mi iglesia, pero ¿qué iglesia? ¿Tú tienes una iglesia? O el ministerio, lo más importante es el ministerio. O mi ministerio, pero tú tienes, ¿es tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Pero qué es tuyo? ¿Todo es de Cristo o no es? ¿O no es? ¿La iglesia de quién es? De Cristo, la verdadera es de Cristo. Ahora, la tuya, pues puede ser tu montaje, puede ser tu negocio o tu obsesión o tu pasión, pero no puede ser de Cristo lo que es tuyo. Y bueno, pues si no es ya la vergüenza de que esos sacerdotes se hayan
contagiado con la levadura de Balaam, el amor al dinero, y ser sacerdotes por amor al dinero, o con la levadura de Herodes de ser importantes y tener esa soberbia de decir, oye, pastor, pastor, y dejarse agasajar, y hasta besar las manos y los pies por sus feligreses, y hasta dejarse adorar. ¿Pero estamos locos o qué? Pero esto abunda. Sí, sí. En lugar de decir, a pesar de la gracia de Dios, soy un poco chapucero. A pesar de... Y menos mal que tengo la gracia, que si no, ¿dónde estaría? Estaría haciendo, vamos, haciendo desastres, destrozos, como estaba en realidad antes de Cristo, de tener a Cristo. Pero la gracia me basta. Porque incluso en nuestros errores involuntarios, ahí se manifiesta también la gracia. Sí. Y se nos revela que aún estamos en debilidad, y eso nos lleva todavía a agarrarnos más a la gracia, porque cuidado que no me vaya a deslizar yo y que yo acabe cayendo como ese o como aquel, que yo pierda la visión y salga del camino, ¿no? Y resulta que acabe por los cerros de Úbeda, ¿no? Desbarrando. Entonces, pues el temor de Dios, es mejor decir, Señor, pues antes de que sucediera eso, llévame contigo. Sí. Porque lo único verdaderamente importante no es el ministerio, no es nuestro cuerpo, no es nuestra familia, no, es Cristo. Y lo único importante es que nos mantengamos en la voluntad de Cristo. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, decía Pablo, ¿no? En Cristo Jesús. Y la salvación es lo más importante, lo principal. Porque ¿de qué sirve? Tú te imaginas, como decía Pablo, yo no digo que ya lo he alcanzado y que ya tengo el seguro vitalicio, de que soy salvo, siempre salvo, como esa doctrina que predican por ahí. Yo prosigo hacia la meta, a ver si logro alcanzar aquello por lo cual he sido llamado. No vaya a ser que, habiendo sido heraldo de la salvación de muchos, yo no lo alcance. Cuidado, temor de Dios. No voy a decir que yo ya soy invencible, a mí ya no me afectan las tentaciones. No, Señor, ten misericordia de mí. Humillado, igual que, todos los días de mi vida. Sí, igual que aquel que llega a una predicación y dice, no, yo eso ya me lo sé. Y no es sensible a ese toque de Dios que es personal. Hoy me decía alguien, yo es que cada vez que voy a una predicación me machaca vivo, me revienta, me quedo identificado con lo que está. Y digo, bueno, pues mientras tengas esa sensibilidad, hay esperanza para ti. De que puedas dar respuesta correcta. Sí. Porque claro, ¿qué sucede? Si cada vez que va a una predicación le sucede eso, es que todavía no ha sido liberado. Porque, pues oye, si en una predicación se habla, por ejemplo, de las ataduras y se especifican determinadas ataduras, y esas tú ya fuiste liberado de ellas, pues lógicamente no te afecta, salvo que, cuidado, Señor, que yo no vuelva a ser atado como la morcilla que fui. Sí. No, pero en cualquier caso no es lo mismo que te den el blanco y que... Pero siempre hay algo. Siempre hay algo. Entonces yo es lo que digo, hay del predicador que prepara la predicación y no recibe una cuchilladita o una poda al prepararla. Y no experimenta el efecto espiritual que Dios quiere que lo experimenten los que oigan esa predicación, ¿no? Entonces, si no lo vivimos, no podemos transmitirlo de verdad, ¿no? Entonces, ese también es el sufrimiento del que tiene que predicar la palabra. Primero la recibe, primero la sufre, porque es que la palabra da sufrimiento. Otras veces la disfruta también, porque claro, ahí está el equilibrio entre el gozo de recibir las revelaciones, las verdades, que es un asombro maravilloso y una admiración impresionante cuando Dios te abre un texto, cuando Dios te da un sueño, una visión, o cuando simplemente algo que llevabas tiempo sin entender, pues de repente se abre, y muchas veces, incluso cuando estás en el púlpito, de repente ¡bum! Sí.
Pero ahí está la contrapartida. La palabra se sufre. Claro, cuando un predicador no quiere sufrir la palabra, pues siempre se va a los pasteles, los planes. Siempre se va a predicar lo que a él no le hace sufrir, lo que no le afecta. Y por eso hay predicadores que jamás predican sobre la familia porque no tienen el buen testimonio de la familia, no hay un orden familiar. El varón no tiene autoridad divina sobre la esposa y los hijos, etcétera. ¿Y para qué vamos a hablar? Entonces no toca ese tema, ¿no? Y claro, se justifica porque puede tocar 4.000 temas diferentes, pero no, señor. Esa persona debe, porque toda la palabra es buena, es necesaria y útil para redarguir, exhortar, enseñar, amonestar, corregir, disciplinar y salvar. Entonces, y ahí está lo que yo llamo el discipulado continuo. No se termina hasta que pueda uno experimentar lo que decía Pablo: ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Menos mal que está Cristo Jesús, claro, que al final es que nos liberará definitivamente, y ya no andaremos en parte por vista y en parte por fe, sino que saldremos del cascarón que nos limita con el cerebro, los pensamientos, etcétera, y las presiones, para ser completamente libres y vivir en la comunión con Dios 100%. 100% de fe, 100% de amor. El domingo pasado estuvimos en la plaza de Cervantes, en Alcalá de Henares, y bueno, en algún otro lugar en España también estaban convocados a hacer lo mismo. En un acto, en realidad es un acto, pero entendemos que lo estábamos haciendo de una forma sincera, ¿no? De humillarnos delante de Dios, ¿no? Primeramente a reconocer los propios pecados, porque el sumo sacerdote hacía lo mismo, ¿no? Primeramente hacía un sacrificio por sus pecados y luego por el pueblo, ¿no? Si tú solamente te humillas por los pecados de otros, eso es muy fácil, mirar, pero la gracia de Dios está el arrepentimiento es una gracia de Dios, y la gracia de Dios está en ser capaces de humillarnos primeramente por nosotros mismos, ¿no? Tener esa perspectiva de que no hemos llegado a la meta, no somos perfectos y que necesitamos ser transformados, ¿no? Mientras alguien está en esa actitud, hay esperanza para él. Bueno, hay tratamiento de Dios de perfeccionamiento, porque es lo que quiere Dios, es proyecto, somos su proyecto, y igual que con Adán, quiere hacernos a su imagen y semejanza, es decir, es tan grande el amor que nos tiene que quiere divinizarnos, no hacernos dioses, pero sí divinos, es decir, como hijos de Dios, pues oye, divinos, en el sentido de cada vez menos humanos, menos carnales, menos racionales, menos sentimentales, etcétera, ¿no? Y más espirituales, ¿no? Y bueno, pues cuando hemos aceptado lo que produce el Espíritu Santo al aceptar a Cristo, que es convicción de pecado, de juicio, y hemos recibido el don del arrepentimiento y estamos anhelando siempre ser liberados de nuestros fallos, porque no nos gustan, los aborrecemos, pues en esa actitud estamos en el camino de la perfección, que esa es la vía que nos ha abierto Cristo. Él es el camino, ese es el camino, de ser santos como Él es santo, ser perfectos como Él es perfecto. Aún estamos en el camino, pero en ese camino vamos progresando y subiendo hacia el monte de Sión, de la gloria de Dios, el lugar santísimo, para estar allí con Él. Ya podemos acercarnos al lugar santísimo, claro, sin duda, pero con el propósito de que agrademos al Señor y nos unamos a Cristo, que está a la diestra del Padre, para que solo se haga su voluntad y no la nuestra. Y además con el plan de que cada vez que entramos en el lugar santísimo, ¿qué hemos de hacer primero? Tanto en la oración personal, en el aposento alto, es: Dios mío, perdóname, perdóname, no quiero entrar yo a tu presencia, no quiero ni hablarte, ni pedirte nada, sin que antes me limpies el corazón si hay alguna mancha.
incluso de lo que no me acuerdo o de lo que no soy consciente, porque quiero presentarme delante de ti limpio y transparente. No voy a intentar convencerte de nada, Dios, porque qué absurdo, ¿no? Pero sí voy a acercarme a ti con respeto, reverencia, con amor, y como un hijo que quiere honrarte, obedecerte y parecerse a ti. Qué curioso que Dios pone que los niños enseguida quieren ser como sus padres. Tú, en términos humanos, pues imagínate tú, si somos hijos de Dios, ¿acaso no querremos ser como es Dios, que es puro, santo, perfecto, que es amor? Sí, la única pena es que invitamos a muchas personas y pocos vinieron. Bueno, estuvimos un buen grupo, pero podíamos estar mucho más. Pero hoy sí podemos invitar a ese arrepentimiento a aquellos que... Porque el acto físico, bueno, es un acto, ¿no? Pero hoy es día de arrepentimiento. Igual, cada día. Y que haya esa actitud, ¿no? De decir, oye, hoy también, qué bueno que nos unamos en esa actitud de arrepentimiento, porque hemos escuchado el sonido del shofar. Y digo, cuidado, hay juicio, y el juicio empieza por la casa de Dios. No, es muy fácil hablar mal del gobierno, quiero decir, es muy fácil hablar mal de lo que otros hacen, pero qué difícil es quebrantarse y humillarse personalmente, y Dios está llamándonos a ese arrepentimiento hoy también, ¿no? Pero no por miedo a que se pierda la última oportunidad y a ir al infierno y a ser condenado, no, sino simplemente por ese anhelo de enamorarse, de tener fe, de vivir por fe, esa vocación, voluntariamente. El miedo obliga. Obliga a huir, obliga a ser cobarde, empuja. El que deja entrar el miedo ya está dominado, ¿no? Pero el enamorado no tiene miedo. Y por eso, con el propósito de que el amor de Dios nos llene y nos enamoremos. Y entonces ya, el yugo de Cristo es fácil y ligera la carga. Todo, ya sabes, la famosa frase, contigo pan y cebolla, es decir, que no me importa sufrir lo que sea, porque te quiero, aunque pasemos frío, hambre o lo que sea, quiero estar contigo. Pues eso humanamente sí, no es nada. Al final es al revés. ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y luego resulta que en este amor único y verdadero que es el romance con Cristo, resulta que te llena no solo de amor, sino que es lo principal, sino que te llena de favores y misericordias, y te protege, y te provee, y te sana, y te libera, y te inunda de gozo que nace del amor. Sin amor no hay gozo, ¿no? Y por tanto, desde aquí, invocar a los que nos están escuchando que bueno, pasó este Yom Kippur, pero aún es tiempo de gracia, es tiempo de oportunidad. No dejes que se vaya de este mundo ningún familiar tuyo sin antes hablarle. Prepara tu alma, busca el amor de Dios. No se trata de que te afilies a una religión y que te agarres a una religión o a un muñeco de un Cristo o de una Virgen o cualquier ídolo tangible. No, eso no va a ser más que para desastre. Agárrate a Cristo, hablando con Él. Señor, si tú has vencido la muerte, si tú diste la vida por mí y me amas tanto, muéstramelo. Quiero conocerte, quiero, Señor, hacer tu voluntad. Dame la fe, revélate a mí. Y eso es sencillo, porque el que pide, recibe. Automáticamente a los que actúan de esa manera, si lo hacen sinceramente y con humildad, el Señor les responde: heme aquí. Tus pecados te son perdonados, porque lo anhelas y porque yo también anhelo que mi sacrificio te bendiga y te salve. Para eso me sacrifiqué, por amor a ti. Así que recibe mi amor y recibe así la confianza en mí. Que confíes en que mi amor es perfecto. Esa es la fe, no una fe religiosa, es la fe personal, intransferible,
que no puede colectivizarse, es personal y única, no vale para ningún otro, la que tú tienes no vale para ningún otro, pero para ti es más que suficiente. Es locura para los que no la tienen, pero es salvación y vida eterna si tú la recibes al experimentar el amor de Cristo, que te perdona todo, que te libera de todo temor y que entonces te inunda de gozo y de paz. Acepta a Jesucristo tú para que de verdad experimenta ese cambio radical que produce Jesús, echando fuera el ego, circuncidando el prepucio del ego del corazón y liberándote, y después, ay amigo, experimentas esa bendición tan grande de no ser de este mundo, aunque tengas que seguir, claro, en este mundo, y luego vas a los familiares y les transmites esa gozada testimonial que tú has experimentado, y contra ese testimonio no hay discusión. Pueden rechazarlo, pero no pueden rebatirlo, porque es experiencia personal, íntima con Dios, no con hombres, no con religiones, sino personalmente con Cristo. Eso es lo que se le comenta siempre, el encuentro personal con Jesús, como Pablo camino de Damasco. Así que desde aquí hoy, haz ejercicios espirituales personales, no religiosos, a solas en el campo, hablando con el Señor, pidiéndole que te dé fe, pidiéndole que te hable, que te perdone, que quieres conocerle, que realmente te das cuenta que no hay nada en lo que aferrarse en este mundo. Y ahí Él se pone como roca firme, estable y eterna, y te agarra, más que tú te agarras a Él, Él te agarra y te dice: yo estoy contigo, no temas, yo soy. Así que después puedes ir a todos los que Dios te envíe a llevarles esa bendita experiencia. Muy bien, vamos a terminar orando. Claro. A los técnicos decirles a ver si podemos escuchar el sonido del shofar después al final. Qué bueno. Padre bendito, Señor, sobre todo esta última intervención de Miguel, que pueda ser semilla plantada, sembrada en los corazones y produzca su fruto. No permitas que el enemigo venga y se lleve. Señor, abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz, Señor. Quita todo asunto que impide que los corazones, Señor, las mentes puedan recibir tu mensaje de amor, de reconciliación y de paz, Señor. Y que pueda así, Señor, muchas personas reconocer sus propios errores. Sabemos que esto también es una gracia que tú tienes que dar, la gracia del arrepentimiento. Por eso te pedimos que la desates en medio de aquellos que nos ven, nos escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Yo sé que es un esfuerzo Siempre espiritual y estamos en una batalla en estos programas. Y también a ustedes darles gracias por estar con nosotros en este programa, que puedan aprovechar el mensaje recibido y pedirles ahora a los técnicos que nos pongan el shofar, deseándoles que Dios traiga bendición a sus vidas. Que Dios les bendiga.